Hotel Villamontaña presenta. Sean bienvenidos al Pan de la Conversación. Estamos en un episodio más grabando desde el Hotel Villamontaña. Como siempre, agradecemos la locación que nos presta el hotel y a sus panaderos que esta vez nos traen otra colección de pan que ya se me está antojando de este momento. A Alondra y Sebastián que este pan lo hacen aquí para que se vengan un día a desayunar y prueben este famoso pan del Pan de la Conversación. Bueno, yo soy Waldo Árciga y a nombre de mi compañera Claudia Álvarez Medrano, que no pudo venir el día de hoy, les doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy recurrente en los últimos años y que es pues, bastante importante tratar desde todos sus ángulos. Hoy vamos a hablar de inclusión y discapacidad. Y para eso tenemos a nuestro compañero del Sistema Michoacano, Genaro Rodríguez. ¿Qué tal, Genaro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ya tiene casi los 20 años trabajando aquí en el sistema, ya bastante tiempo, ¿no? Sí, vamos a cumplir 16 años ahí en el digo sistema. Casi, porque faltan 4, pero... Sí, se pasan muy rápido. Bueno, pues para empezar con este tema, tenemos preparado, nuestros compañeros del sistema prepararon una cápsula informativa. Vamos a verla y regresamos para platicar de ello. La discapacidad es una condición que afecta a muchas personas. Puede ser física, mental o sensorial. No es solo una cuestión de salud, sino también de cómo la sociedad adapta su entorno y servicios para incluirnos a todos. Las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras en su vida cotidiana, desde accesibilidad en edificios hasta la falta de comprensión y empatía por parte de quienes los rodean. La discapacidad no define la capacidad de una persona ni su valor. Es necesario implementar y hacer cumplir políticas que garanticen la accesibilidad. Esto incluye adaptar infraestructuras. Es importante crear oportunidades de empleo adaptadas a las necesidades específicas y promover ambientes de trabajo inclusivos. Con empatía, educación y acciones concretas, podemos construir una sociedad en la que todos podamos tener las mismas oportunidades para tener una vida plena. Y como pudimos ver, este tema de la discapacidad y de la inclusión pues se ha vuelto bastante popular en los últimos años porque hay como una especie de reflexión de la importancia que es tomarlo en cuenta. Genaro, quiero que empecemos a platicar de este tema, pero desde una perspectiva, tú que lo vives a diario, que nos cuentes un poquito cómo fue este descubrimiento cuando te dijeron, cuando tus papás les dijeron que tenías una discapacidad o que ibas a tener un padecimiento. Uh-huh. Sí, bueno, pues es algo, siempre lo platico, ¿no? Es algo extraño que cuando te enteras cuesta mucho trabajo, primero entenderlo porque yo era un niño, ¿no? O sea, y al final de cuentas, cuando eres niño quieres jugar fútbol, quieres correr, quieres hacer muchas cosas, pero no te das, no lo puedes hacer, vaya, porque por el padecimiento que yo tengo. ¿Cómo fue diagnosticado? Bueno, yo tengo secuelas de parálisis cerebral infantil. Se me diagnosticó más o menos como a los 4 años. En el momento que mis padres se dieron cuenta, bueno, yo tengo una hermana mayor, entonces mi mamá veía que mi hermana ya se movía y esas situaciones y yo pues todavía no podía hacer ciertos movimientos que regularmente los bebés estarían haciendo. Entonces le decían los médicos, le dijo mi mamá al pediatra en ese momento que qué pasaba, ¿no? Y le dijo, no se preocupe, todos los niños son diferentes, reaccionan diferente. Así estuvo 2, 3 años hasta que decidimos por opción de un tío mío ir con otra persona y nos dijeron que ya había sido no demasiado tarde, pero que había avanzado la enfermedad, entonces ya iba a ser más complicado empezar a caminar. Digamos que yo lo entiendo así ahora que está muy de moda, ¿no? Lo que hizo falta es como esa estimulación temprana que ahora le utilizan para los jóvenes o los niños, pues ahora para que puedan moverse de mejor manera. Fue más o menos así. O sea que, por ejemplo, tus
no fue desde el nacimiento que tus papás se dieron cuenta, sino fue ya conforme ibas creciendo. Sí, yo pienso que como a los 4 o 5 meses que ya empieza uno a ver como los movimientos normales de un bebé. Luego pasa que el entorno familiar es importante en este tipo de cuestiones, ¿no? Como lo que dices de la estimulación temprana que se hace. Según el portal de UNIR, este dato, ayer que platicábamos, me puse a buscarlo y encontré que hay como todo un proceso, ¿no? Para la familia cuando le dicen que sus hijos o sus familiares pueden tener una discapacidad. Lo voy a poner para que me digas si es que así pasó en tu familia. Según con la UNIR, las familias con integrantes que tienen una discapacidad pasan por estas etapas. La primera es la negación, que dice, no es cierto, mi hijo no tiene nada, voy con otro doctor, ¿no? Sí, la verdad es que la parte de la negación yo creo que la pasa no solo la familia, la misma persona que tiene discapacidad. Depende pues también el grado de discapacidad, ¿no? Sí. Si es intelectual, pues básicamente no se va a dar cuenta, pero la parte de la negación es un trabajo diario y aunque tú estés ya aceptando la discapacidad, hay momentos que te vuelve a tumbar. O sea, en mi caso, mi familia, pues yo pienso que sí pasaron por ese proceso. Yo recuerdo mucho una frase de mi papá, en alguna vez que estuvimos platicando y fuimos a unos lugares y le preguntaron, ¿y usted qué sintió cuando tuvo un hijo con discapacidad? Y dice mi papá, raro. Y yo así dije, no puede ser, pues soy tu hijo, ¿cómo que raro? Si quieres, espérate a que me vayas. Sí, exacto. Pero ya después entiendes por qué raro, ¿no? Porque nunca se había convivido con una persona con discapacidad, porque no sabían cómo hacerle, tuvieron que investigar, tuvieron que buscar más opciones médicas. Algo muy nuevo para ellos. Pues básicamente era finales de los 80, principios de los 90. Yo siempre he dicho, la inclusión, ese tipo de rollos ha servido, pero falta mucho trabajo. Y es que apenas como darse cuenta, ¿no? De ese tema, porque por mucho tiempo, en los 80, era más como un estigma, ¿no? Sí, exacto. Como una clasificación de personas. Sí, exacto. De esas personas que todavía en la actualidad yo he conocido casos que los esconden, ¿no? Y como decíamos al principio, esa parte de no lo tiene, no sé qué, no sé cuánto. Es un rollo, vuelvo a ese momento, es un rollo bien complicado porque tú estás con tus cuates y quieres hacer muchas cosas y no puedes, vas a la escuela y ese tipo como de que te vuelvas asistencialista, o ¿cómo se dice, perdón? ¿Asistencialista? Sí, perdóname, disculpa, esa palabra no la vuelvo. Sí, no vamos a usar palabras largas aquí porque a mí también se me traban. Sí, exacto. La segunda etapa que menciona la UNIR es la agresión, donde normalmente los padres pueden atacarse entre sí y decir, es tu culpa o es tu culpa, o incluso atacarse a sí mismos, ¿no? Y decir, pues es castigo divino porque alguna vez me burlé o hice algo malo. Pues mira, yo pienso que la culpa puede pasar, pero ya cuando lo tienes que enfrentar. Y es como cuando, yo pienso que mis papás supieron hacer un trabajo en equipo, por lo menos para sacarme para adelante, ¿no? Como puede ser algo que los une, ¿no? Ajá. En cuanto a que mi papá, cuando yo era niño, dijo, bueno, pues tú estás así, y todo el panorama, como te sientan y te explican. Pero yo me acuerdo mucho de una frase de mi papá que dijo, tú vas a llegar hasta donde tú quieras. Y aquí vamos a estar nosotros. Ha sido un trabajo complicado, muy complicado. Y sí ha habido diferencias entre mis padres normales. Porque algunos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Y cuando tú vas creciendo, pues dices, necesito hacer algo. Es como a mí me pasaba. Yo tengo 14 cirugías en mis piernas, o sea, para poder agarrar un mejor movimiento. Yo empecé a caminar más o menos como a los 4 años, con apoyo de mis muletas. No es lo que yo ocupo para moverme. Entonces es un rollo ahí de, sí, ese choque siempre va a ser, pero necesitas tener la mentalidad de que lo vas a lograr y si no se logra, buscar otra alternativa, porque de todo modo ya estamos aquí y es como lo he platicado muchas veces, yo no conozco otra vida, ¿no? O sea, yo solo sé que tengo esta vida
yo no sé al 100% qué se siente mover las piernas. Sí, no hay punto de comparación. O sea, no hay punto de comparación con una persona que sufrió un accidente que ya podía hacer las cosas. Yo considero que ese es otro tipo de procesos, pero en mi proceso, hablando de mi persona, pues es bien complicado. Es bien sencillo porque es lo único que yo he vivido, ¿no? Sí, y cada proceso es distinto, ¿no? Como mencionas, por ejemplo, tú eres un caso de éxito porque eres completamente autónomo, pero hay muchos otros casos donde precisamente el entorno familiar no permitió este desarrollo, ¿no? Sí, exacto, y aparte es como esa situación, no solo el entorno familiar, a veces la sociedad es la que te va relegando, ¿no? Uh-huh. Entonces es como cuando tú te das cuenta, yo siempre también pongo este ejemplo, ¿no? Si yo no solo tengo que tocar puertas, también tengo que romper ventanas y romper mis propios miedos, porque a veces uno como persona con discapacidad, Uh-huh. se te da muchísimo miedo muchas cosas. Sí. Y a veces esa barrera no la ve la otra persona o una persona sin discapacidad, pero ya vas creciendo con eso que no te permite evolucionar al siguiente paso y entonces te la pasas quejándote. Hablando un poco sobre eso, sobre las dificultades que, por ejemplo, las cosas cotidianas que para una persona que no tiene una discapacidad son pues como de despertarse, va al trabajo y sale del trabajo y se va a su casa, de repente para personas con una discapacidad, sobre todo discapacidad física motriz, son más complicadas, ¿no? Y aquí es donde entra mucho el tema de la infraestructura. Desde tu perspectiva, por ejemplo, aquí en Morelia, ¿crees que sí hay buena infraestructura para estos? Pues ¿Para mira, la movilidad? la infraestructura de la ciudad, pues falta mucho. Y hay como ese aspecto también, ya ves que es patrimonio. Sí, que no le pueden hacer tantos cambios. Sí, ¿no? tantos cambios. Entonces, eso ha impedido como la evolución como tal de la infraestructura, entre comillas, y también, por así decirlo, hay gente que no les interesa, hay personas que sí han trabajado en el tema, hay grupos, pero muchas veces no, yo siempre lo he dicho, no es tanto que se trabaje en las calles, sino también tienes que trabajarlo desde la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces cuando yo era niño, o sea, yo iba caminando y el típico, ¿y qué le pasó? Y no sé qué. Pues al principio te sientes como muy atacado, ya después te da como risa, pero es por la falta de conocimiento del tema. Entonces se empiezan a espantar y a decir, ay, no vaya a ser contagioso. Y hasta como de exposición, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos por aquí al doctor Hilario Enríquez, que estuvo platicándonos, él es doctor en educación, de cómo se mete este tema de la inclusión en las escuelas. Y les decía que yo no recuerdo haber tenido muchos compañeros que tuvieran alguna discapacidad, pero esto no era porque no estuvieran ahí, sino más bien porque los llevaban a todos a educación especial, ¿no? Sí. Y eso hace que los niños crezcan y digan, no sé cómo convivir con los demás. Sí, que te dividen en grupos, ¿no? O Sí. sea, el grupo de los que tienen discapacidad, el grupo de los indígenas, el grupo. Sí. Entonces, todo ese tipo de situaciones impide conocer ahora sí que el funcionamiento de la sociedad. Y entonces ya cuando eres adulto, pues es bien complicado. Sí. Y esa es la situación que pasa. O sea, yo siempre he dicho, sí hay que ponerlos en grupo o en facciones o así, pero no seguirlos dividiendo porque dice la frase divide y vencerás. Y entonces ellos no encuentran o nosotros no encontramos como la manera de buscar unos espacios. Digo, en ese aspecto hemos avanzado bastante, pero falta mucho. Yo te voy a decir algo, yo creo que más allá de que ya tuvimos un diputado que tiene una discapacidad, faltan muchas leyes, mucho conocimiento de nosotros mismos como personas de discapacidad, porque yo te conozco mi discapacidad, la motriz y lo que yo he estudiado de mi discapacidad, pero no otras secuelas de discapacidad motriz, o sea, conozco por encimita la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, por lo mismo de que no te lo enseñan en la escuela o no conviven desde pequeños. Sí, ¿no? exacto, y no convives. Entonces, por ejemplo, esas familias son familias muy muéganos, muy unidos, porque nada más son los 4 o 5 integrantes y muchas veces
no hay más. Entonces, La otra etapa que se relaciona mucho con lo que nos estás mencionando es la negociación, donde hay como dos posturas, ¿no? Padres que empiezan a preocuparse mucho por sus hijos a tal punto de no dejarlos hacer absolutamente nada, y los otros que empiezan a negar que tengan algo, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, sí, tiene una discapacidad, pero puede hacer todo lo que quiera, absolutamente todo y sin ayuda, ¿no? ¿Tú lo llegaste a ver en tu familia? ¿Sí? pues mira, yo en mi familia no lo vi, pero sí lo viví en mi entorno, ¿no? Ujú. O sea, volvemos a lo mismo. De repente con algunos maestros, yo siempre le he dicho, los maestros de los 90 eran muy duros, ¿no? Sí. O sea, ahorita los chavitos de ahorita, cualquier cosa ya se quejan y no te hacen nada, o sea, pero en los 90 era, no manches, o sea. Y si era cosa de que no favoreciera la inclusión con los maestros Pues es de que en ese entonces. momento, pues ahora sí que los maestros tenían esas herramientas de decir, yo siempre estuve en escuelas normales, o Ujú. sea, que no hubiera personas con Sí. discapacidad. Y te puedo decir, la infraestructura de las escuelas también ha sido todo un rollo, es lo mismo, pero es lo que te comentaba, ¿no? O sea, es un rollo de que los maestros de antes no tenían como esa preparación. No, y que- ni ahorita, porque Sí. mucha queja es eso. Mucha queja Sí. es de cómo nos ponen y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, mi mamá también tuvo algún momento, me comentó, ¿no? Una niña con síndrome de Down, ella es maestra de educación preescolar. Ujú. Y la verdad, pues es que mi mamá tampoco conocía del tema, pero se involucró y la puso a hacer ciertos trabajos que sabe que le iba a servir para seguir adelante hasta que llega el punto que, volvemos al punto, llegan las escuelas especiales y se los llevan. Y es nuevo, cuenta Ajá. separarlos, ¿no? Sí, es nuevamente volverlos a separar y es cuando dice mi mamá, me comentaba, dice que realmente cuando tú los enfocas, te das cuenta de muchísimas cosas. No, y descubren sus potencialidades, Ajá, ¿no? exactamente, sí. Bueno, no te lo avisé antes, Genaro, pero acabas de entrar a la máquina del tiempo y ya se nos fue este primer bloque. Vamos a regresar en el segundo bloque a seguir platicando de este tema. Ok, muchas gracias. Todo más tiempo. Y regresamos al pan de la conversación. Si lo están viendo en redes sociales, pues ni se nota en la pausa nomás, es directo. Estábamos hablando de las etapas que nos menciona la UNIR sobre cómo van aceptando, cuál es el proceso para llegar a la aceptación de una discapacidad en una familia. Habíamos hablado de la negación, la agresión que puede haber entre miembros de la misma familia, la negociación y la siguiente etapa suele ser la depresión. Esto es cuando dentro del ámbito familiar no tanto que lo aceptan, sino que lo toman como si hubiese sido un castigo, como si no hubiese una salida o como si ya se hubiera acabado todo, ¿no? No sé si en tu proceso fue de esa manera. Yo considero que esa parte de la depresión es como algo que viene de la antigüedad, ¿no? O sea, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Cuando te llega una persona con discapacidad, piensas que es un castigo. Uh-huh. Y yo que la vivo, también dije, pues, ¿qué hice, no? Sí. O sea, o ¿por qué? ¿A quién maté en mi Sí, vida pasada? o sea, ¿no? sí, porque te pones a leer en vidas pasadas. Ese tipo de rollos que te ayudan a entender tu realidad, pero realmente a veces son absurdas, nada más. Sí. Son como sin fondo. Entonces, la depresión yo pienso que todos la vivimos. Ujú. Todos, no solo las personas con discapacidad ni los familiares que tienen un familiar en esa situación, sino Ujú. en general, pero cuando se presenta la discapacidad es un trabajo muy duro. Sí. O sea, sí tienes que, yo lo entendí ya muy tarde, Ujú. pero sí tienes que ir con un psicólogo y decir, bueno, ¿qué me pasó? Y darte cuenta de los logros, porque yo llegué al psicólogo de haber llegado como a los 20 años, Ok. porque toda la vida era... Que para los años 2000, Sí. eso era... Sí, Era muy, muy temprano, ¿no? Muy, muy joven, porque ahorita está de moda ir a un psicólogo, pero ahorita eso que tendrá unos 5 años.
Sí, pero aparte eso te sirve para darte cuenta por qué te alejas, ¿no? O sea, es esa parte de la depresión. Yo también siempre lo he platicado y no me da pena, ¿no? Mucho tiempo no quería tener pareja, no quería salir con ninguna chava. O sea, el rechazo venía Sí. desde ti. Sí, porque por lo mismo de que desde muy chavito no entiendes, o sea, y aunque, como te decía hace un rato, las otras personas no lo ven, o sea, las personas normales o la sociedad no lo ve, pero tú lo traes en tu cabeza todo el tiempo jugando contigo, traicionándote, pues. Entonces, todo ese juego es donde caemos en la palabra que tú dices, ¿no? La depresión, más aparte, pues, me imagino que mis padres sí lo tuvieron, pero supieron cómo llevarlo. Pero esa parte es el... Hay ahí un tema porque, por ejemplo, sobre los conceptos, el concepto de discapacidad, hay como dos enfoques. Había visto por ahí un artículo que hablaba de que hay un enfoque médico. El enfoque médico es pues directamente hacia la enfermedad, hacia el padecimiento, ¿no? No se meten en más cosas. Ajá. Y el enfoque humano, que ya va hacia a la vida diaria, porque el médico es, yo te veo en tus terapias y ya fuera de eso, pues ya. Ya no somos amigos. Ya no sé quién eres Sí. tú. Pero el enfoque humano pues, es qué pasa entre ese proceso de terapia a terapia, ¿no? Y mucho tiene que ver el factor social que te comentaba de repente se van a un extremo donde tratan de negarlo y otro extremo de tratar todo como que no pudieras hacer nada. Sí, bueno, es que ese es como ya muy personal, ¿no? O sea, cuando un familiar lo niega totalmente, yo creo primero es porque no puede aceptar lo que la vida le mandó, pues. Vamos a entrarlo a ese punto de vista. Y médicamente, amigo, médicamente a veces los médicos son muy duros también. Quizá en su afán de ser demasiado profesionales. Son muy tajantes en decir, tienes esto y se acabó. Digo, a mi mamá y a mi papá le dijeron, este no va a caminar, no va a estudiar, no va a manejar, no va a tener una vida normal, cosa que no es cierto, todo lo que te acabo de comentar. Era como un paradigma de ese entonces, ¿no? Sí. Un paradigma médico. Como que los voltean en el mismo bultito, ¿no? Tiene discapacidad motriz, es esto, es... O sea, ponlo de este lado, ¿no? Sí, ponlo de este lado y es lo que te digo, o sea, muchas veces puede ser muy, muy grande o puede ser muy leve, pero ya los médicos han sido más flexibles, pero esa es su manera de ser, ¿no? O sea, es decir, no vas a caminar y no vas a caminar y a veces ese no vas a caminar te marca toda una vida porque a lo mejor creces con eso. Entonces es lo que te comentaba hace un rato. Pues terminas diciendo, pues sí, yo puedo moverme, yo puedo hacer ciertas cosas, no de la misma manera, pero es cuando tú tienes que buscar tus propias herramientas. Estos conceptos, por ejemplo, pues antes el concepto más habitual que se ponía, y estoy hablando del siglo XX, era cosas como minusvalía, ¿no? Que iba directamente hacia el tema del valor de una persona en razón de su movilidad o su discapacidad. Actualmente se toma el concepto de discapacidad que no se atiende a que no se pueda hacer algo, sino que se puede hacer de forma distinta. Ajá, sí, exactamente. Pero todavía a muchas personas les da como un poco de miedo esa palabra y empiezan a sacar nuevas frases, Sí. capacidades especiales, diferentes, superhumanas, ¿no? Sí, capacidades diferentes, que yo siempre he dicho eso de capacidades diferentes está muy mal planteado porque yo tengo la capacidad a lo mejor de escribir bien y tú no la tienes. Esa es una capacidad que desarrollaste. Que me ofende mucho porque yo suelo decir que soy escritor, entonces Perdón. me siento ofendido, pero voy a continuar, general. Sí. No, está bien. No, te comentaba sobre esto porque incluso la ley ha hecho muchas modificaciones en la actualidad, ¿no? Yo considero que leyes han existido siempre, pero más bien se necesitan empezar a aplicar. Sí, porque justo sobre eso, en la ley de los derechos de los niños, de repente en clases con alumnas que son para preescolar, para ser maestras de preescolar, les pregunto el tema, institucionalmente pondrían cuántos alumnos con discapacidad tienen o prefieren usar capacidades diferentes, ¿no? Como lo comentábamos. Y suelen preferir capacidades diferentes porque sienten que discapacidad es muy brusco. Pero bueno, esa es la acepción correcta. Sí, porque incluso la ley dice en el artículo 55 de la Ley de los Derechos de los Niños que
debe de reconocerse la existencia de discapacidad para actuar en consecuencia y generar programas y políticas públicas, ¿no? Sí, y como te digo, los programas y las políticas públicas han existido, existirán y estarán, pero el problema es que muchas veces no lo aplicamos o no se aplica como tal. Es más, en la actualidad hay gente con discapacidad que no sabe que puede asistir a una escuela, que tienes el derecho de la escuela. Los papás no quieren, como dices tú, exhibirlo. Es algo que yo considero, más que es una cuestión de conciencia. Y la conciencia es algo que se trabaja todos los días. Sí. Y por ejemplo, pasando de la escuela, ya la escuela es como un entrenamiento, ¿no? Para llegar a la vida adulta. En cuestión del trabajo, ¿tú has notado algún cambio que haya habido en cuanto a inclusión dentro del trabajo? Pues, vuelvo al principio de la conversación, se ha avanzado demasiado, pero pues tiene que ver más bien con la actitud que tú pones, con las ganas que tú tienes o de lograr algo, ¿no? O sea, de hacer la diferencia. Y yo conozco personas que han logrado muchas cosas, que tienen alguna discapacidad. Yo considero que un proceso ahí va, pero socialmente a veces los jefes no lo entienden todavía. O sea, muchas veces te pueden decir, bueno, pero pues es como para que se distraiga. Ponlo a hacer otra cosa. Sí, ¿no? o sea, o déjalo en esta área, y aparte hay unos edificios que, volvemos a lo mismo, pues si las casas de Infonavit están mal hechas, o sea, al final de cuentas, todos que tienen un crédito de Infonavit, pues ya sabes que tu casa es chiquita y el bañito y no sé cuánto. Sí, que el baño es parte de la cocina del vecino. Y saludas al vecino, y ese tipo de situaciones. Pero lo que la otra vez sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que necesito un poco más de amplitud por la entrada de las muletas, la sentada y el bañito de este tamaño. O sea, ni ellos han visto cómo hacer las casas en serie para personas con discapacidad. O sea, la venden como para personas que no tienen discapacidad. Que es como la idea de este diseño universal, ¿no? De hacer las cosas desde el principio, pensando en que puede darse la situación. Y justo es lo mismo, es el diseño universal del trabajador universal. Es decir, la persona que no tiene discapacidad. Y si tú tienes que subir o bajar escaleras, es tu problema. O sea, digo, sí se ha trabajado y hay edificios muy bien adaptados, porque ni siquiera fueron creados así. Pero ya se hacen después las adaptaciones. Sí, exactamente, las adecuaciones se han hecho con el tiempo. Entonces, es un trabajo, es que ese es el tema siempre. Es un trabajo que se seguirá haciendo, que falta mucho. Y yo considero, bajo mi mejor opción, que no se va a llegar a lo que se puede llegar, pero sí se va a lograr más. Sí, siempre tratando de alcanzarlo, porque en cuestión, por ejemplo, de movilidad, me comentabas, tú tienes tu carro y tú te mueves de forma autónoma a todos lados. ¿Cómo le haces, por ejemplo, a alguien que diga, en su casa esté viendo el programa y diga, no, pues yo tengo una discapacidad motora y no puedo moverme o no me voy a poder mover? ¿Cómo le hiciste tú para el carro? Primero desde muy chavito me llamaba la atención manejar. Entonces yo me puse a investigar y descubrí que existían los carros automáticos, que después te das cuenta que las cajas automáticas son mucho más caras. Pero sí, el mantener un carro es todo un negocio también. Entonces, de ahí ya tú empiezas a ver cuáles pueden ser tus mejores capacidades para moverte en el carro. Y yo conocí a alguien que me regaló un adaptador, porque así fue. Y entonces lo puse y fue como si me hubieran regalado un Fórmula 1, ¿no? Entonces, pero necesitas ver qué ocupas tú. O sea, si tú te puedes mover de cierta manera, puedes adaptar cualquier carro. Aparte, la modernidad, la tecnología ha avanzado demasiado. Entonces ya el que no quiere manejar con una discapacidad, pues es porque no hay recursos, porque también es muy caro. O no conocen del tema, pero sí es una situación de ver cómo lo podríamos lograr. En este caso a mí me dijeron, bueno, se puede adaptar una cuestión como de herrería para que utilices y aceleres y enfrenes. Esas adaptaciones ya vienen
diseñadas, ¿no? Me Sí, imagino. sí, pero acuérdate que a veces esas adaptaciones salen muy caras, Ujú. entonces se puede hacer ahora sí, como dicen por ahí, a la mexicana, así, con un herrero, que también es un rollo ahí, porque yo antes de llegar al adaptador que tengo ahora, Ujú. fui y le pregunté a millones de herreros y te cobran muy caro. Como si te hicieran Sí, el carro, y ¿no? aparte, ¿no? Y aparte es el desconocimiento de y si te va a funcionar, y qué tal si se rompe. Porque dicen, pues nunca lo he hecho. Sí, exacto. Pero me animo, dicen. Sí, pues déjame intentarlo contigo. Ya vemos, si chocas, pues ya sé que por ahí no es, ¿no? Sí. La última etapa es la aceptación, en donde pues ya esta puede ser parcial o total, que es un poco como de ser resiliente, ¿no? Como aceptar eh, que es la vida que tienes y qué puedes hacer con ello, ¿no? En tu caso, pues nos comentas, ¿ya llegaste a esta etapa? Sí, o sea, y es una etapa, eso se vive muy diferente. Es que cuando tú aceptas las cosas, la vida es más sencilla. Mm, Digo, la vida tiene siempre su grado de complejidad, pero en el caso mío, que tengo una discapacidad y te das cuenta qué puedes lograr, ya después de muchos años de estudiar, de lo que tú quieras, dices, la aceptación es primordial en el tema. ujú, Y yo alguna vez estuve en un curso con unos niños con discapacidad hace ujú. varios años, cuando era un poco más joven. Y les dije, yo espero que cuando tengan mi edad no se empiecen a encontrar con las barreras que yo me encontré, porque entonces ya te das cuenta que no te dan trabajo, que te tienes que autoemplear, que te ponen de persona de la limpieza, que te ponen... Sí, que luego te sí, estandarizan de, sí, para esto no, ¿no? ajá, y ese es el rollo, ¿no? O sea, tú volteas a ver un edificio, y no lo digo con mucho respeto, pero es una realidad. Y las personas que tienen una discapacidad hacen la limpieza y ese tipo de situaciones o cosas que dicen es que no va a poder. Ujú. Entonces, para eso sirve la aceptación, para también llegar a un trabajo y decir, bueno, he aprendido a hacer esto, tengo estas capacidades y seguramente voy a cometer ciertos errores, pero ayúdame a demostrarte y a demostrarme a mí mismo Ujú. también, porque eso es siempre que lo podemos hacer y es cuando pues encuentras muchas buenas cosas en el camino. Que Sí. siempre va a haber las piedritas y la gente que diga, no vas a poder. Y ya cuando demuestras que sí puedes, muchas veces se sorprenden, ¿no? Sí. Y le dices, no, que no. Sí, no, que no. Oye, Genaro, se nos está acabando el tiempo. Te digo que esta es una máquina del tiempo. Entonces, solamente para cerrar, porque tenemos que ir a la otra sección, algo que les puedas decir a las personas que estén viendo este programa y que quizá estén en ese mismo estigma por la situación social o familiar, de que creen que no pueden llegar a hacer algo más. ¿Qué les podrías decir? Primero que busquen ayuda profesional, ¿no? O sea, no sé, que se acerquen a un médico y que no se queden con una sola opción. Opciones para recuperar o hacer cosas con discapacidad hay muchas. Ujú. Segundo, lo que acabamos de decir, la aceptación es algo primordial. Y tercero, y yo creo que lo más importante, es la unión familiar. Es decir, ya tienes a alguien con discapacidad, pues entonces vamos a trabajar en equipo para que el niño o la niña salga adelante y logre algo más, porque al final de cuentas todos en esta vida somos temporales. Ujú. ¿Qué quiere decir con esto? Un día tus papás se van a ir y no vas a ir con tu hermano. Entonces, esa parte es donde tú tienes que trabajar. Sí. O una persona con discapacidad. Y sobre todo, yo también quiero decir esto, que las personas con discapacidad alcen la voz de decir, yo sí puedo. Ujú. Porque a veces la que dice, no puede, es la mamá. Ujú. Y el niño tiene todas las capacidades. Y crece pensando sí, que no puede. Sí, exacto. Y entonces se empiezan a romper se empieza a romper todo el esquema. Entonces eso es muy importante. Vuelvo al mismo, no se queden con la primera opción, porque a veces no es la adecuada. Ujú. Y lo segundo, pues es eso, la familia y más allá, yo no sé si mucha gente que nos esté viendo cree en Dios, pues también es fuerte Ujú. acercarte y decir,
vamos por ese camino, ¿no? Sí, tener una fe donde soportarse. Sí, ¿no? sí, exacto. Bueno. Pero sobre todo esa situación de la unión familiar y que la persona con discapacidad desde niño lo pongas, que fue mi caso, lo pongas a experimentar hasta que dijeron, bueno, pues va a poder por aquí, va a poder por acá. Digo, como te dije al principio, mi discapacidad es nada más motora, pero eso sería más que nada mi consejo, ¿no? Sí. Y ahora sí que se dejen llevar por la vida, o sea, es decir, la vida te va diciendo Ya estás aquí. Sí, ya estamos aquí, la vida te va diciendo por dónde necesitas caminar. Bueno, pues Genaro, pues muchas gracias por venir a compartirnos estas ideas y pues vamos a tener que ir a un corte. Muchas gracias por venir y nosotros nos vemos ahorita después del corte. Muchas gracias a ustedes. Y volvemos al pan de la conversación, donde ya llegamos a la sección donde yo estoy aprendiendo muchísimo después de estos programas que hemos tenido en estas secciones. Considero que ahora tengo 5 pesos más en mi cuenta. Ah, está muy bien. Sí. Está Espero, muy bueno. espero que no se me atraviesen unas micheladas hoy, porque entonces van a ser menos. Bueno, Fer, no me presenté, Fer, que está de Seguros con Fer con nosotros para educarnos en este tema de las finanzas. Y hoy estamos hablando del tema de la discapacidad. Y esto, pues, las finanzas tienen que ver con todos los temas de la vida, incluyendo, sobre todo, el tema de la discapacidad, ¿no? Cuando una familia le dan la noticia de que tiene una persona con discapacidad en su familia. Esto, entre lo primero que pensamos es, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y sobre todo, en cómo le vamos a hacer financieramente. ¿Cómo va este tema, Fer? Bueno, pues muchas gracias, Valdo. Gracias por invitarme a compartir de este tema. Efectivamente, sí es una gran responsabilidad como familia el saber que tenemos a un miembro de la familia con alguna discapacidad. Sí hay una implicación emocional, porque no deja de ser como un tema emocional, pero también un tema económico, de cómo vamos a hacerle frente a esa discapacidad. Entonces, cuando hablamos de un recién nacido, hay varias instituciones que pueden apoyarnos para darle seguimiento a ese tema. Sin embargo, cuando pensamos a futuro, porque ya es tener a un miembro de la familia que va a depender toda la vida, o sea, vamos viendo cómo se va desarrollando el tema de su discapacidad, pero ya tú vas a hacer un apoyo económico principalmente para esa persona. O por lo menos en lo que puede agarrar su trabajo y todo eso. Sí, en lo que puede, sí, claro, emplearse, porque también eso es algo importante que en teoría las empresas deberían emplear a un cierto porcentaje de personas con discapacidad. Me parece que el 14% de sus empleados deberían de ser con discapacidad. Entonces, tampoco está sucediendo así. Sin embargo, para las familias sí representa un gasto importante, porque no solamente ya es como el hacerte cargo de la manutención de un menor normalmente, sino también todas las rehabilitaciones, consultas y terapias que se requieran. De repente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, si una fundación no te está apoyando y no tienes el poder adquisitivo, de repente puedes hacerle frente por medio de un seguro. ¿Existen seguros para este tipo de cosas? Fíjate que no como tal un seguro para personas con discapacidad, pero sí existe la prevención, que esto es algo que yo invito mucho a todas las familias y a todos nosotros, que tengamos el hábito de la prevención, porque ya después queremos hacerle frente cuando ya tenemos la situación. Entonces, por ejemplo, sí, claro, cuando tienes la oportunidad de tener algún seguro de gastos médicos mayores, sí apoya con algún tema de nacimiento de un menor, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad, sí se apoya de alguna manera haciéndole frente al tema de salud. Y también no solamente abordarlo desde, ok, sí pasa con el tema de nacimiento, ¿sí? Y que sí se puede apoyar desde ahí el tema económico, pero también hablamos de una discapacidad cuando tienes algún accidente o cuando por enfermedad
ya no puedes seguir trabajando. O sea, creo que el tema de la discapacidad es muy amplio, es muy amplio, y para estos temas también hay protecciones en donde si tú tienes este hábito, como te decía, de la prevención y te aseguras, pues sí, hay un respaldo financiero en donde al tú comprobar una discapacidad, hay dinero. ¿Qué es lo que necesitamos ante una situación así? Liquidez. O sea, liquidez para hacerle frente a que a lo mejor si eres un proveedor de familia, que tuviste algún accidente o te diagnosticaron una enfermedad que ya te va a impedir generar ingresos, puedes acceder a una suma asegurada por discapacidad. Entonces, esto obviamente va a representar la tranquilidad financiera de la familia mientras tú empiezas a pues reorganizarte con este nuevo estilo de vida. Fer, ¿tienes algunas cifras de más o menos qué tan costoso es estas situaciones por lo general? Sí, mira, en teoría lo que se habla es que una persona con discapacidad llega a gastar hasta 4 veces más que una persona sin la discapacidad. Ok. Entonces, desde ahí ya se habla de un Y en impacto. gastos necesarios estamos hablando. Sí, en gastos necesarios más todo lo que implica hacerle frente al tratamiento de su discapacidad. Sí, se agrega las terapias de rehabilitación. Sí, exactamente. Por eso es que se gasta 4 veces más en una persona con discapacidad. Entonces, también viene el hábito de cómo desde siempre desarrollar un hábito de ahorro, prevención y también ahorro. Sí, porque luego también, por ejemplo, mencionabas una cosa es que al nacimiento detecten una discapacidad y otra es que con el tiempo alguien de tu familia o uno mismo adquiera una discapacidad, que luego siempre está esta idea de que a mí no me va a pasar, ¿no? Pero estamos a un accidente de que nos suceda y nos enfrentemos a esos problemas económicos. Aparte del ahorro, ¿qué otras medidas puede tomar en cuenta una persona cuando ya se encuentra ahí? Mira, cuando ya se encuentra ahí, la realidad es que pues es hacerle frente con las diferentes opciones que hay en el mercado, con las instituciones, los apoyos que se dan. Y también, o sea, tú como familia es cómo empiezas a generar más ingresos. Porque, como te decía, no solamente es el impacto emocional, sino cómo van a hacerle frente familiarmente a un gasto que no se tenía previsto. ¿Sabes? Es como dices, o sea, un día llegas, te accidentaste o a un día te detectan hasta un cáncer. ¿Sabes? Es como, no es que pasan en instantes. Entonces, creo que ahí sí tenemos pues que empezar a visualizar fuentes de ingreso, apoyos y también algo muy importante que no solamente, que requerimos dinero, pero es un apoyo emocional y psicológico hacia las personas y las familias, o sea, los cuidadores de esas personas. Que también ahí dejamos de ver como un poco, porque siempre nos enfocamos en la persona que tiene la discapacidad, que sí es impactante, pero también los cuidadores requieren un apoyo y un seguimiento, porque son ese respaldo que siempre va a estar ahí y se requiere dinero. Que siempre, bueno, de repente se les puede llegar a desarrollar el síndrome del cuidador, ¿no? Que dejan de hacer su vida por cuidar demasiado, proteger demasiado a su familiar con discapacidad, cuando incluso quizá no requiere que sea tanto el cuidado, ¿no? Que ya es como abrumarlo un poco. Sí, y aparte imagínate las, digamos, consecuencias de esto, ¿no? Porque tú ya te abocas a esa persona, dejas de generar ingresos, dejas de tener una vida, tu salud mental es afectada, realmente vives en esa preocupación, te desarrollas en un entorno hasta limitante. Justo como dices, porque a lo mejor ya no es como impulsarlo desde qué podemos hacer, cómo sí puedes salir adelante, vamos a ver qué opciones hay para ti. O sea, el como salir de ahí desde otra mentalidad, porque digamos como mexicanos también estamos acostumbrados a ver lo peor, el peor escenario siempre, ¿no? De chin, ya valió, a ver, esto, o sea, como muy catastrófico. Entonces también desde este tema mental de cómo podemos afrontarlo desde otra perspectiva, para no hacerlo todavía más fuerte. Recapitulando entonces, por ejemplo, gastos que se necesitan cuando te afrontas esta situación es de entrada las rehabilitaciones cuando es algo físico. Así es. El apoyo psicológico. Así es. La movilidad también, si es una cuestión física. ¿Qué otra cosa requeriría una persona o una familia
tomar en cuenta cuando se tomen este tipo de accidentes? Hablamos también de la medicina, hablamos también de cómo adecuar los espacios, que ya implica el lugar en donde vives, ¿no? Donde vivo se adecua para esa persona que tiene cierta discapacidad. También cuidadores. O sea, si yo no tengo también los conocimientos para ser cuidadora, pues cómo yo, me voy a preparar, ¿no? Porque también digamos que te enseñan. Educación sería otra. En ese sentido, o también a quién voy a contratar para que sea un cuidador de esta persona, ¿no? Entonces, también son otros gastos que hay que estar considerando. Luego el papel del Estado, pues aquí es importante, ¿no? Pero hay grupos sociales que están un poco en contra de estos fundaciones o estas instituciones gubernamentales que dan apoyos porque consideran que eso podría darse en otro rubro. Tú desde tu perspectiva, digámosle, en el área privada, ¿cómo lo consideras? Es que si estamos hablando de México, un país en donde no existe hábito del ahorro, no existe hábito de la prevención, donde pues también hay desempleo y no hay oportunidades de empleo para personas con discapacidad, sí es necesario que el gobierno apoye en todos los sentidos a las personas con discapacidad, desde recursos, instituciones, programas con empresas y seguimiento para que las empresas privadas empleen a personas con discapacidad. Sí creo que es un foco importante porque no estamos hablando de 3 personas en el país, son más de 20 millones anuales que se suman a estas personas con discapacidad. Entonces estamos hablando aproximadamente del 16% de la población. Entonces es importante que sí se entreguen los apoyos a ¿El 16% de la población cuenta con una discapacidad? Así es. En general, no estamos hablando de discapacidad física, mental, por muchas razones, pero cuando hablamos en general de la discapacidad es un gran porcentaje. Ya. Fer, ¿tú has tenido alguna familia que se acerque contigo como asesorados para también cubrir este tema? Fíjate que no como tal, porque no como tal en este sentido, pero sí tengo la experiencia por muchas clientes y familias que han vivido una situación en donde no tuvieron el hábito de la prevención y pues sí ven qué puedo hacer ahora, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora para que no me vuelva a pasar? Y desde ahí sí, claro, el tema de cómo asegurar la salud y cómo asegurarte que si llegara a pasar un escenario así, haya dinero, sí hay una forma de apoyarlo mientras está sano y sana, ¿no? Ya cuando es alguien con discapacidad, hablamos solamente de cómo estructurar financieramente el gasto en casa, ¿sabes? Cómo administrarte diferente. ¿En los seguros médicos se toman en cuenta estas partes? Porque ahorita nos comentabas que no hay un seguro como tal para discapacidad, pero en los seguros médicos se toma en cuenta el acompañamiento o nada más es si tuviste un accidente, ahí te va el dinero, o también lo que vas a necesitar. De seguro médico es la atención médica, la primera atención médica y el seguimiento, ¿sabes? Médico, pero nada más. No incluye las rehabilitaciones. Rehabilitaciones también, pero hasta ahí, ¿no? Es como cómo abordas desde el tema médico, tratamientos y rehabilitación. ¿Y no podría ir, por ejemplo, ahí hablando con el seguro o con el asegurador, por ejemplo, decir también la salud mental? ¿Se puede incluir dentro de esto? Hay algunas opciones en donde sí te dan un apoyo y acompañamiento psicológico, sobre todo también como en muchos temas de duelo, porque pues también el tema de la salud se vive como un duelo. Sí. Sin embargo, no es como un apoyo que dé un seguro médico privado. Yeah. ¿No? Como un apoyo psicológico. Se nos acaba el tiempo, pero otra vez, pero un consejo que puedas dar a las familias que quizá están afrontando este problema ahorita y quizá es muy reciente, tan reciente que no saben muy bien por dónde encaminarse, ¿tú qué podrías decirles? Yo lo pudiera abordar desde tomarlo como una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, desde planear financieramente, no apagar como estas oportunidades y esta visión de que se puede hacer algo en familia para apoyar a esa persona con discapacidad.
recibir sí o sí apoyo psicológico, emocional. También hay instituciones que lo brindan sin costo. Ver cómo podemos, nosotros somos el pilar, ¿sabes? Como adultos responsables somos el pilar de ver las cosas desde una perspectiva positiva y de contribución para que no sea eso como el punto catastrófico de la familia, sino qué oportunidades se pueden desarrollar desde ahí. Bueno, Fer, pues nosotros ya tenemos que terminar el programa, pero ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde la gente puede seguirte para más información de consultas financieras incluso? Sí, claro, en @segurosconfer, esa es mi página en Instagram, y les dejo mi WhatsApp 4432 3851 19 para las asesorías financieras, que ya saben que a través de este programa pueden marcarme para solicitar su asesoría sin costo. Sí, eso va a aparecer aquí en un cintillo con una persona diciendo llame ya. Exacto. Bueno, nosotros ya tenemos que cerrar el programa el día de hoy, pero de nueva cuenta queremos agradecer al Hotel Villa Montaña que nos prestó las instalaciones, también a los panaderos Sebastián y Alondra que nos prepararon esta selección. Ahorita hay que entrarle, Claro. Fer, a estos panecitos. Y a ustedes y a todo el sistema michoacano de radio y televisión que nos brindó que nos brindan los fierros cada semana para trabajar en este programa. Nos vemos en el próximo episodio. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó